Seguimos este 10 de octubre, se va poco a poco desvaneciendo el veranillo de San Miguel y en cuanto pase el Pilar, este fin de semana el Pilar, pues ya llegarán las temperaturas frescas, bueno, entre otras francamente frías, las cosas como son. Bueno, de momento todavía en Madrid la máxima 27 grados, la máxima nacional Badajoz, Santa Cruz de Tenerife 34 y la mínima 8 grados hoy en León. Bueno, vamos a contarles lo último que sabemos. Trataremos ahora de ampliarles la noticia con Enrique Navarro, que es experto en geopolítica, un analista de asuntos militares internacionales. Pero vamos a contarles lo último que sabemos. Han pasado 4 días, Daniel. Eso es, los ataques terroristas contra Israel continúan por cuarto día consecutivo y se saldan con más de 1.500 muertos y cerca de 6.500 heridos. Hamás amenaza con retransmitir el asesinato de civiles si no cesan los bombardeos sobre Gaza. El ejército israelí ha logrado liberar las ciudades cercanas a la franja y ahora prepara su cerco, bloqueando la entrada de suministros. Podría ser la antesala de una incursión terrestre sobre la que han conversado esta madrugada Netanyahu y Joe Biden. El primer ministro despliega a 100.000 soldados y numerosos tanques en la frontera sur. En paralelo, moviliza a 300.000 reservistas para proteger, entre otros flancos, la frontera con Líbano y Siria. Desde allí atacan Hezbollah y la yihad islámica. Bueno, Enrique Navarro, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ayer, cuando hablamos con la vicealcaldesa de Jerusalén, que además, decir, ¿cómo hablaba ese español? ¿Qué español hablaba? Es que ella nació en Gibraltar y habla el español de los llanitos, que es una variante andaluza muy peculiar que se da allí, en todo el llano, en la línea, en toda esa parte, pero especialmente el entorno de Gibraltar. Yo me acuerdo que un día fuimos a Gibraltar y estaba entonces Sergio Hassan de primero, las jornadas liberales en Cádiz, la Pepa, tal y cual. Fuimos allí, nos recibió y dice, hola, yo soy Sergio Hassan. Y dice, es que nosotros aquí los llanitos, los briti, los llanitos, los briti. Bueno, pues habla en ese español que es muy simpático. Pero lo que más me llamó la atención es decir, no, estarán 2 días la opinión pública haciéndose los buenos con nosotros, con nuestros muertos, y dentro de una semana, cuando queramos nosotros responder, dirán que hay que ver qué malo es Israel. ¿Tienes tú esa misma idea, Enrique? Bueno, yo creo que el plazo que puso era muy largo. Ya estamos desde el primer día, sí. Ya estamos escuchando voces, diríamos, pidiendo primero contención a quien acaba de sufrir un ataque de un terror nunca visto. Y claro, pues obviamente, claro que tiene toda la razón porque al final pues, acabaremos convirtiendo una vez más a los palestinos en víctimas y a los israelitas que son árabes, que son judíos, diríamos en los criminales o en los que al final justifican de alguna forma con su acción estas acciones violentas. Bueno, la manifestación de la Puerta del Sol es la primera manifestación antisemita que tiene lugar en Europa, junto a las habituales en Francia, de profanación de tumbas, etcétera. No es casualidad que sean los comunistas franceses de Mélenchon y los comunistas españoles del gobierno los que encabezan la resistencia a lo que parecía una sanción, vamos, de Catón, es decir, el dinero de los de Hamás que se gastan en violar a los propios europeos que están allí de fiesta y aparecen los cadáveres como esa niña alemana con los brazos y las piernas rotos, desnuda, violada, asesinada y escupiendo sobre su cadáver. Y van, lo primero, dicen que van a prohibir la ayuda para las necesidades básicas, se supone que está, ya se ven que se lo gastan. E inmediatamente después, no sé si tienes más información, hay una reacción, parece que de España y no sé si de Francia, porque Mélenchon está allí diciendo que, bueno, que poco les pasa, que eso es al final lo que se puede deducir, y en muy poco tiempo de pronto Úrsula sale diciendo que en realidad lo van a pensar. ¿Eso cómo se produjo? A ver, yo creo que es evidente que una parte del establishment político, ya ni siquiera diríamos de la izquierda, ¿no? O sea, en general en Europa, digamos, lleva muchos años apostando por incrementar la inestabilidad en Israel, diríamos, fortalecer, legitimar a un Estado que sigue teniendo en su ADN la destrucción del Estado de Israel, y parece de alguna manera que eso es algo que es intocable dentro de Europa. O sea, Europa tiene que mantener una equidistancia entre un Estado terrorista
y un Estado demócrata donde se respetan las leyes, donde conviven árabes y judíos. Y de esto no sabemos qué grado de influencia o de distorsión moral existe en alguna clase política para negar lo que es una realidad, que es que nuestra ayuda sirve para que de una forma u otra Gaza pueda cometer estos atentados terroristas. A mí lo que más me asombraba es que seguían diciendo que les permitan crear un Estado palestino, pero si en 2005 ya se fue Israel de Gaza. Sí, bueno, ahí mandan los palestinos, primero al-Fatah, terroristas, después Hamas, más terroristas igual, y por supuesto no ha habido elecciones en los últimos 15 años, porque allí no hay elecciones, ni democracia, ni nada, es una teocracia iraní. Sí, pero recordemos que cuando el acuerdo de partición, los árabes se negaron a crear un Estado árabe. Claro. Recordemos que los árabes invadieron la Palestina para que los palestinos no tuvieran diríamos una patria. Fueron los palestinos expulsados después de la guerra de 6 días los que intentaron matar al rey Hussein, generar una guerra civil en Jordania, y los jordanos tuvieron que llamar a los israelitas para defenderse de los sirios. Se fueron al Líbano, acabaron con la Suiza del Oriente. Sí. Quiero decir, no sé qué más tenemos que entender de lo que ha sido el comportamiento de estos grupos desde los últimos 70, 80 años, desde que el gran mufti fue a visitar a Hitler a apoyar el Holocausto. Bueno, además abiertamente, y como en Jerusalén rezaba por el triunfo de Hitler y la extinción de los judíos malditos. Es que era abiertamente, es que nunca lo han ocultado. Pero hay una cuestión añadida a lo que tú recuerdas, que es que mucha gente no lo sabe. Ayer le preguntaron a una nena que estaba haciendo el canelo antisemita, y dice, pero ¿es porque están matando palestinos? Dice, no, están matando israelíes. ¿Cómo? Vamos a ver, la ONU crea el Estado de Israel y el Estado palestino a la vez, el mismo día. Y ese mismo día el Estado de Israel empieza a funcionar como tal y 5 países árabes invaden, por cierto, con el apoyo de Cuba, entre otros. Bueno, el apoyo de Cuba fue después, con la guerra de Yom Kippur. En cuanto tienen ocasión los comunistas, por supuesto que se meten a ayudar a los palestinos. Pero ese Estado nunca han dejado que exista. Gaza es un mini Estado, digamos, pero en realidad es un protectorado de Irán. Yo no sé si habría que hacer, pues como una especie de folleto explicativo con todas las mentiras que la izquierda lleva como verdades. Bueno, el articulucho asqueroso que publicó Prada en ABC anteayer, todo lo que decía era mentira, además de antisemita, es que era mentira. Tú recordabas precisamente la creación del Estado palestino por la ONU, a la vez que el de Israel, como nunca se permitió. Pero es que en la guerra de Yom Kippur, que tiene ciertas semejanzas con esto, aprovechando una festividad religiosa, una previa desinformación que indudablemente se ha producido, que se produjo también entonces por parte de los egipcios, pero es que luego de los territorios que conquista Israel, luego se retiró. En este caso del Sinaí, después ha sido de Gaza, creo que era Sharon, primer ministro entonces, que era uno de los generales de la guerra de los 6 días, estaba entonces de primer ministro cuando se retira Israel de Gaza. Pues la verdad es que la retirada no ha sido un acierto. Bueno, yo creo que Israel nunca tuvo más intención de ocupar territorios, pero sí tiene una ambición de seguridad que nunca le han dado los palestinos, hasta el punto de que son continuos en los últimos 60 o 70 años los ataques. Pero sobre esto de las mentiras hay algo interesante que decir. O sea, miles de palestinos de Gaza y de Cisjordania trabajan en Israel. Sí. Cada día cruzan la frontera decenas de miles de palestinos que son contratados por ese país al que atacan. Sí. Y la ayuda humanitaria no entra por Egipto, que tiene la frontera cerrada, entra por Israel. Entonces, ¿quién está haciendo más por los... Nadie ha hecho más por los palestinos, por su prosperidad, que Israel en los últimos 25 o 30 años. Pero claro, esa es su debilidad, porque para al-Fatah, para todos los grupos terroristas que dirigen Palestina, diríamos, la victoria de la prosperidad es su mayor enemigo. Bueno, es que sería su muerte, porque ahora ellos son mantenidos para matar, y si dejan de matar, que es para lo que los quieren los demás países árabes, pues ya dejan de tener una función, son carne de cañón. Claro, pero pensemos una cosa, yo creo que ya todos los países árabes llevan mucho tiempo dándole la vuelta, pues obviamente es difícil manejar las opiniones públicas, pero yo creo que solo le queda a Irán, que realmente es el gran actor
en toda esta operación. Yo recuerdo cuando el 11 de septiembre de 2001, ese mismo día tenía yo una reunión con un general de la inteligencia israelita, y cuando vio los atentados dijo, esto está demasiado bien hecho para que sean los palestinos. Claro, bueno, es que nunca son los palestinos. Claro, eso es. Yo recuerdo cuando estudiaba en Zaragoza que había muchos palestinos que estudiaban medicina. Pues la Facultad de Medicina de Zaragoza siempre ha sido muy prestigiosa, ya desde antes de la guerra, desde siempre, en la Plaza de Paraíso. Y entonces había dos grupos terroristas palestinos, que eran Al-Fatah y el movimiento del doctor Abbas, que era Movimiento para la Liberación de Palestina y tal, que era todavía más soviético. Es decir, todos luego se entrenaban, pero conviene recordar, Septiembre Negro, que es como se llaman los terroristas de Múnich, es por el Septiembre Negro que tiene que hacer Jordania para matar a los palestinos que van a destruir a Jordania. Y luego, cuando van al Líbano, destrozan el Líbano, efectivamente, y el Líbano nunca se ha recuperado, que ahora manda ahí Hezbollah, que es una variante de Hamas también iraní. Y al final, como dices, Irán se ha convertido en el actor esencial, con Siria como papel secundario, pero el actor esencial ahí es Irán, que es el gran socio de Putin en la guerra de Ucrania, que es el socio de Maduro, es el socio de Xi Jinping, antes era de Fidel Castro con Ahmadinejad, ahora con Al-Jamenei se mantiene los mismos acuerdos que se hicieron entonces. La cuestión es por qué en Occidente, que como decías, es increíble lo que está pasando, aparte del antisemitismo patológico que siempre ha estado en Occidente, pero cómo no se sabe, yo estoy seguro que los diputados españoles que hay, incluso los de la derecha, no se saben nada de esto. No, ni saben ni quieren saber, que es peor. O sea, realmente todos los occidentales oímos ya o pretendemos oír de los conflictos como del agua ardiendo, ¿no? O sea, es como si no existieran, ¿no? Pero Irán lleva años desestabilizando Oriente Medio, amenazando los intereses occidentales, patrocinando grupos terroristas, y le acabamos de dar 6.000 millones los americanos. Sí. Es que no vamos a aprender nunca. Los árabes, que son los que más le temen, y este es el origen de todo esto, porque al final, ¿qué ocurre? Israel está normalizando sus relaciones con el mundo árabe, porque el mundo árabe también necesita normalizar sus relaciones. Y esto es un gran enemigo, porque acaba con la dicotomía esta, la idea de que es una guerra entre árabes y judíos. Y no es así. O sea, la mayoría de los árabes de la zona tienen relaciones con los judíos. Cada vez son más países. Y esto para Irán es una gran amenaza, porque su gran enemigo es Arabia Saudita. Sí. Bueno, hay que aclarar, perdona Enrique, que es que Arabia es la cabeza del Islam sunita y Teherán del Islam chiita, que se odian a muerte como católicos y protestantes antaño, o sea, pero más. Menos en Gaza. Claro. Ahí no. O sea, menos cuando hay un interés común. Pero claro, algo tenemos que hacer, porque realmente ya llevamos tiempo de amenazas en el estrecho de Hormuz. Realmente, si no hacemos nada, el problema no se va a resolver, porque es imposible evitar atentados terroristas. Por mucha tecnología, por mucho ejército, mientras los terroristas no tengan claro que el coste de cometer sus actos es mayor que el beneficio que obtienen, es imposible acabar con esto. Y mientras haya un país como Irán dirigiendo, actuando todas estas operaciones, es imposible, se volverá a repetir una y otra vez, porque no acabamos con la raíz del problema. Hay una cuestión que me llama mucho la atención, esto de la operación Abraham, que efectivamente Irán hace esto porque con esto cree que se carga esa operación de normalización de buena parte, si no prácticamente todos, porque ya pasó con Marruecos, ha pasado con Túnez, ha pasado con Jordania, ha pasado con Egipto, que de distintas maneras, pero da la impresión de que en cuanto se ponen a matar judíos, ya ninguno se atreve a llevarles la contraria, ¿no? Claro, porque hay mucho miedo a toda la opinión pública. Decías, Irán tiene una gran influencia en las clases populares, en los medios de comunicación de allí y de aquí, no nos olvidemos. Entonces, claro, al final ellos tienen que manejar, porque son regímenes autócratas, donde al final pues tienen que jugar con una población que está más concienciada de la opresión. ¿Por qué? Porque son sociedades donde la religión lo es todo, son teocracias. Y claro, cuando es una guerra casi entre dioses, pues es muy difícil explicarle que no tienen razón, porque llevan 1500 años escuchando todos los días que su misión en la Tierra es acabar con los infieles. Que somos todos.
que somos todos los demás, claro. Y luego serán entre ellos también, porque esto siempre ocurre. Entonces, luego son herejes, ellos son herejes, pero primero los infieles. Hay una cosa muy curiosa, y es que en el acta fundacional de Hamás dice que el Estado de Israel existe y existirá hasta que el Islam, como ha hecho con otros antes, lo destruya. Además, claro, es que ese es su plan, no tienen otro. Sí, además lo anuncian muy bien y luego lo visten de cuestiones religiosas, de que si la explanada de las mezquitas, durante miles de años. Yo entiendo que es complicado, porque claro, cuando todos tenemos el mismo Dios y el Dios es originariamente judío, es muy difícil luchar contra esa imagen, ¿no? Y tanto los cristianos con las cruzadas y los musulmanes han intentado de alguna forma eliminar o delimitar ese Dios judío que a fin de cuentas nos condiciona mucho a todos, ¿no? Porque es el auténtico, el primigenio, ¿no? Y esto lo hace muy complicado, pero realmente es un problema que Israel ha sobrevivido todos estos años solo y ya no lo va a poder hacer mucho más tiempo. ¿Tú crees que en los próximos años vamos a ver precisamente ese debilitamiento? Porque a mí lo que me asombra es que con las imágenes que se están dando, ni siquiera la Unión Europea, que va de súper finústica, haya sido capaz de mantener unas horas la idea de sanciones económicas, no digo ya de ir a ayudar a Israel. La verdad es que la pinta es horrorosa, sobre todo después de lo de Blinken. Claro, es un gran drama todo, o sea, que el consejero de Seguridad Nacional diga que ya se ha pacificado la zona una semana antes, sí, que tengamos a Israel, que se ha visto unos grandes fallos, porque al final los países quieren vivir en paz. Claro, Israel lleva 50 años en una gran guerra y la gente lo que quiere es ir a los conciertos, los jóvenes a los conciertos, es decir, quieren hacer vida normal. Entonces, ese relajamiento lógico de Israel, si no va acompañado realmente de un fuerte soporte de los que somos lo mismo, lo que pensamos lo mismo, pues están muertos, porque llegará un día en que los de alrededor serán más fuertes y los árabes del interior serán más. Y ese día, pues si no hay un apoyo explícito, que no lo hay, pues pinta muy mal. Pero bueno, yo siempre confío en su capacidad, porque si han resistido 3.500 años, pues es difícil, ¿no? Pero no lo sé. Yo creo que Israel tiene dos grandes enemigos, los árabes y los ultrarreligiosos. Sí, claro. Porque un grupo que está financiado y que se niega a ir a la guerra, aparte de tener 14.000 hijos por familia, eso a la larga te destroza un Estado. Y que estaba en contra de la independencia en el año 48. Pero que sigue considerando ilegítimo el Estado del que viven. Sí, que les mantiene. Sí, que les mantiene. Yo recuerdo cuando estuve en el 92, cuando se cumplían los 500 años de la expulsión de los judíos, viajé con el rey a Jerusalén y tal. Y entonces, allí en el Muro de las Lamentaciones, pues era muy curioso porque venían gente a hablar español de España, no el de Venezuela, Argentina, que ya empezaban a ir, aunque no como han llegado después. Se ha cargado el sefardí porque ha llegado el español moderno, que es más útil que el español del siglo XV, que es el que hablan, el ladino, ¿no?, que se hablaba allí. Y venían, recuerdo, que vino españoles, y hablan con la S como se hablaba entonces. Y entonces, para hablar español, pues en español. Y de pronto aparece el clásico, entonces eran pocos, con los tirabuzones y tal, y dicen estos, me acuerdo que me dijo el hombre, estos que nos consideran a nosotros ilegítimos, que les pagamos la vida, acabarán con Israel. Sí. Y la verdad es que es una bomba de relojería, otra. O sea, tienen una la árabe y otra la ultraortodoxa. No, por eso digo que su supervivencia basada en esta cierta laicización del Estado, en esta europeización, es muy difícil, porque están sembrando sin darse cuenta las semillas de su autodestrucción, ¿no? Y es muy complicado, porque además Israel significa mucho para Occidente, significa porque son los valores sobre los que estamos asentados. Claro que tampoco que estemos en Europa, en Estados Unidos. No defendemos como mucho. Ni siquiera tenemos claro cuáles son los valores, ¿no? Pues sí. Pero es terrible, es muy terrible todo esto y pinta muy mal. Bueno, pues por lo menos hay que mirar la realidad a la cara, porque si no es imposible abordarla. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti, Federico. Buenos días. Bueno, vamos ahora a la República. La República, que está repleta. Eso de que no cabe un tonto más, sí, seguro que hoy ha cabido algún tonto más. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto.
tonto. Bueno, Muchacho, tú eres tonto. esta es la parte que más gusta a la gente. Va a decir, eres tonto. Y luego continúa cantando. ¿A ti te pasa también, Santi? Buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues sí, o sea, esto es así. Decías que siempre cabe un tonto más, pero esto es porque nuestra república y los tontos propiamente dichos son de material elástico. Y entonces todo se hace muy acomodaticio. Sí. Bien, pues vamos a ello. El gobierno de Pedro Sánchez en funciones inicia la tramitación de los indultos a los condenados por los ERE. María Defiendo lo mío rescataba un tuit del psicópata de la Moncloa del día 6 de junio de 2016 en el que decía: Chávez y Griñán son personas honestas, yo confío en su inocencia. Bien, el indulto es la prueba de que no les va a indultar justamente porque están condenados y los sabe culpables. Resumen de la manifestación de Barcelona: ni un triste incidente menor, un buen rollo alucinante, ni un contenedor quemado, ningún cajero o escaparate destrozado, ninguna agresión a los antidisturbios. Esta es la diferencia entre la derecha violenta y la izquierda demócrata. Hoy debuta en el podio de la República de los Tontos Corazón Rojo, que además se atreve a publicar su foto. Hay que consultarla para darse cuenta de qué carita irredimible tiene el pollo. Y razona algo así: yo he visto un vídeo donde un periodista pregunta a una mujer: ¿por qué está usted aquí? Respuesta de la mujer: porque no aguanto a los catalanes. Y él concluye: esto demuestra que hay un sentimiento anticatalán en esa manifestación. Esa manifestación de catalanes, porque vamos a ver, de toda España pueden ir 10.000, pero el resto son de allí. Exacto. Exacto. Bueno, pues Antonio Papel, como no, se apuntaba a la lógica de Corazón Rojo y al ojo clínico de la Guardia Urbana de Barcelona. Solo 50.000 manifestantes en Barcelona. El ultranacionalismo españolista queda en ridículo. Y Feijóo se retrata junto a Vox y las pancartas que insultan a Felipe VI por haber propuesto a Sánchez para la investidura. Cada cual en su sitio. Y tú en el de Illa, corazón. Porque, bueno, claro, además este majadero que está ya, es un majadero integral y además un farsante. Hubo una pancarta que es de esta gentuza del Yunque, que está destruyendo Vox, y que decía eso. Pero todos los discursos acabaron con viva España y viva el rey. ¿Dónde está lo de atacar al rey? Payaso. Y la pancarta esa insultante al rey fue invitada a desalojar la como es lógico, en la que quería ponerse. Si de paso le dan una patada en el yunque del tafanario, claro, les estaría muy bien. Pero bueno, luego además dice, esto de se retrata junto a Vox, dice, no. Feijóo, justamente algo que denunciaba yo en mi columna de ayer, o sea, es que Feijóo y Abascal no se fotografiarán juntos. Parece que pesa sobre ellos todavía, parece que pesa sobre ellos todavía la maldición del éxito de Colón. Exacto. ¿Te acuerdas? Han interiorizado que fue un desastre. Fue un éxito. La primera vez que se cargan el relatorio internacional y tal es la foto de Colón, que además promueve a Albert Rivera, que es el que convoca la manifestación. Es verdad. Es verdad. Y además estaban ahí todos los partidos españoles, estaba también el PAR, UPN, UPyD, todos regionales o nacionales, estaban todos allí. Foro Asturias, estaban todos los españoles. Sí. Exacto. Bueno, pues Luis Espinosa Godet, que es profesor de economía en Quito, escribía razonadamente algo que comentabas hace un momento y también ayer, pero que no resisto la necesidad de volver a repetir, porque es un argumento, me parece que definitivo. El Estado de Israel se creó con el mismo mandato de la ONU de 1948 que creó un Estado en Palestina. Ni los países árabes ni los palestinos fueron capaces de organizar ese Estado. 75 años después, Israel es una democracia de casi 9 millones de habitantes con $55.000 de Producto Interior Bruto per cápita creados en el desierto, con respeto por las libertades de todos, incluyendo las minorías. Palestina sigue siendo una tiranía de tan solo $3.500 de Producto Interior Bruto per cápita, sin libertad alguna para sus miembros y atrapada en el relato victimista.
Es tal cual, exactamente. Sí. Es exactamente eso. Israel es una muralla que defiende no solo su territorio, sino a toda Europa de la amenaza islamista. Por lo tanto, la causa de Israel es nuestra causa. Pues sí, señor, es que es tal cual. Hoy hay un informe en Libertad Digital sobre cómo es la dictadura de Hamás, cómo sustituye la dictadura corrupta de Al-Fatah, es decir, de Arafat, que es una cosa, bueno, precisamente con la lucha contra la corrupción le ganan las primeras elecciones y automáticamente después se ponen a matarlos. O sea, esto es que ha sido así. Y hace ya como 15 años. Por supuesto, nunca ha vuelto a haber elecciones en Gaza, ni iba a decir ni Cristo que lo fundó. No, ni Cristo ni Abraham. O sea... Bueno, esto es lo que pasa siempre con el comunismo, aun Sí. cuando reclama el acceso al poder por vía democrática, por vía de elecciones. Es que las elecciones que gana son las últimas. Siempre. Siempre. Pasó con Lenin, el primero, sí. Perdió las elecciones y disolvió la Duma. Como la autodeterminación que reclaman los nacionalistas. Exactamente. Una vez y cuando la consigan ya nunca más. Exacto. Sí. Exacto. Bien, Ignacio Escolar, que se sale casi siempre, Sí. dice: Sánchez pide a Feijóo que respete el resultado electoral y abandone su intento desesperado de agitar la calle. Creo que lo comentabas tú antes, ponerse la venda antes de recibir la pedrada. Dan por descontado que tendrá abucheos el felón en la fiesta nacional, pese a que el gobierno ha delimitado los espacios para que los asistentes estén lejos del psicópata de la Moncloa. Eligio Hernández, ¿tú te acuerdas, Federico, del pollo del Pinar? No me he de acordar. Me acuerdo cuando saltó sobre un sumario. Esto es que lo contaba yo en la COPE de los primeros años que estuve haciendo la mañana cuando murió Antonio. No sé cómo lo hizo, bueno, era luchador canario, además el pollo del Pinar, Sí, pero sí, era luchador de sí, verdad y muy eficaz. Y tal. su sobrenombre en la lucha era ese. Es el pollo del Pinar, porque se llaman el pollo de Arguineguín, el pollo, y este era el pollo del Pinar. Entonces, sobre un sumario que tenía 15 encausados por el espionaje a gente famosa en Barcelona, con dinero del conde de Godó, que hacían el lobo, los infiltrados y tal. Entonces, yo lo recuerdo porque Manolo Martín Ferrán estaba con Jubain entre los espiados con dinero del conde de Godó. Y entonces había 15 imputados. Fue Eligio a revisar la cosa. Se quedó en 8. Volvió a ir y como lo hacen los luchadores caneos, ¡pua!, que se echan encima en plan rana pero con 100 kilos, entonces se quedó en 4. Pasó a 3-2 y desapareció. Es el único caso en que un luchador hace desaparecer a su contrario, no le gana. Pero en cambio, y eso es un asunto menor al lado de otras cosas, claro, como legal, etcétera. Pero en cambio, luego pasó como con Corcuera, que se siente aludido y está quebrama el tío. Sí, señor. Bien. Sí, Liaño ha escrito en Libertad Digital, escribió ayer un artículo que lo elogia. A eso iba yo ahora. Sí. Que Javier Gómez, que ha intervenido Eligio en la polémica de la amnistía para afirmar que el PSOE no es un partido democrático. ¿Verdad? Javier Gómez de Liaño escribe hoy un artículo meritorio sobre el tema, Leguleyos, Rábulas y Zurupetos, bonito título, en el que alaba la actitud de Eligio Hernández. Maite Rico contaba ayer que Cándido Conde Pumpido elabora en secreto con el gobierno de Sánchez para elaborar la ley de amnistía sobre el 1O. Y bueno, pues esto ya sabemos que es así, pero además es que ya lo había anunciado el propio psicópata. Sí, señor. Que para todo lo demás, bueno, primero tiene a la presidenta del Congreso. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a echar de menos a Merichel, mi Merichel? Hombre, por lo menos no iba en combinación a ver al rey por la mañana. Exacto. O sea, Ni presidía de tal guisa el Congreso. como dijo Alejandro Guevara, que vuelve hoy un día, se le va a romper uno de esos tirantitos, vamos a tener una Y la vamos a tener un disgusto tremendo, bueno. Tremendo, el desbordamiento del Nilo, de Cancina, en fin. Bien. Mi otro yo escribía en Twitter, no condena
a unos padres que violan a un bebé de meses porque él es extranjero y ella trans. No condenan las violaciones, secuestros y asesinatos de civiles porque son israelíes. No condenan los insultos, amenazas o agresiones a mujeres si son de derechas. No condenan los abusos sexuales si los cometen inmigrantes. Esa escoria gobierna España. Sí, Pues señor. Sí, así es. Óscar T. debuta en la República y hace podio al primer intento. En polémica con otro tuitero admite: Israel los dejó entrar a los terroristas de Hamás. Pero de esto callas totalmente porque no te conviene abrir ese melón, el de que sea el propio gobierno el que haya abandonado a su suerte a sus ciudadanos para crear una guerra que le conviene, dejando entrar a bárbaros para masacrar a su gente. En fin, pues es casi... Bueno, podía haberlo mejorado, haber dicho fácil, que decir que fueron soldados israelíes los que se atignaron la cara para parecer más oscuros y entraron en... Eso en nuestros tiempos era lo que se hacía en el partido, ¿te acuerdas? Y Sí, de hecho, durante la Guerra Civil se hace cuando los soviéticos torturan, despellejan vivo y matan a Andreu Nin, las pintadas se leían ¿dónde está Nin? Era pintada del POM y debajo ponían los del PC en Salamanca o en Berlín. Y otros dijeron que nunca había pasado, que se lo habían llevado, lo habían secuestrado y desecuestrado. Y le habían dado un mulé. Sí, exactamente. Bueno, o que estaba vivo en Berlín, dirigiendo la guerra de los nacionales. Pues estos no se cortaban un pelo, ¿eh? No. Bien, la cuenta de Radio Televisión Española hizo ayer una pifia extraordinaria. Un titular decía: el rey recibe en la Alhambra a los líderes europeos en la cena de gala de la cumbre en Granada. Rey lo escribían con minúscula, ya que no sabes cuál era la foto que ilustraba semejante titular. Lo veo venir. Pues la augusta pareja, el yerno y la hija del propietario de la sauna, Adán. Pero claro, que ¿dónde está el dinero? Por cierto, un lugar de colaboración del mundo árabe y el español, porque los chaperos eran marroquíes. Ah, mira. Sí, porque es que era una sauna gay, jóvenes chaperos marroquíes. ¿Por qué crees que ponía la cámara Pillarejo? Pues algún ministro estará grabado. Con algún joven del tercer mundo. Dirían información rectal, éxito asegurado, diría la novia de Garzón. Absoluto. Sí. Bueno, pues una sorprendida Catalina escribía por la cuenta de Radio Televisión Española: pensé que era una cuenta parodia. No pueden ser tan sinvergüenzas como para hablar del rey en minúsculas en el titular y poner la foto de Sánchez y Begoña. ¿Mensaje subliminal? Y, finalmente, Cristian Campos resumía perfectamente el estado de la cuestión. Biden, Meloni, Sunak, Macron y Scholz emiten un comunicado conjunto en apoyo de Israel y contra el terrorismo. Los esfuerzos del gobierno español, mientras tanto, se vuelcan en impedir que la Unión Europea detenga la ayuda a los palestinos, controlada en la práctica por Hamás. Bueno, y lo consiguieron. ¿Y lo consiguieron? Sí, con la Úrsula de von der Pony o von der Sánchez, Kenny Barbie. Pues ahí están. No, la verdad es que damos vergüenza, ¿eh? Da vergüenza, sí. En fin, pues muchas gracias, Santi. Bueno, pues hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, que será otro día y será otro tonto. Bueno, tontos. Eso sí. O varios. Son legión, o sea, es una cosa brutal. Sí. Gracias. Bueno, si a ustedes les duele algo, que es muy natural, o incluso les duele mucho, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a recordar, Silvia, el número de los oyentes para que nos vayan mandando sus mensajes, sus cogitaciones, que significa cómo se piensa. Pensará lo mismo que alguien que es cojito, o sea... No, es que tenemos un... Hay que aclararlo, sí. Tenemos un... había uno en el colegio que decía, cojito ergo sum, como decía, escojito, soy cojito. No, pienso, cogitare.
Las víctimas de la ESO y de todo, bachillerato. Todo. Bueno, hoy sobre todo vamos a pedir a los oyentes que nos trasladen sus preguntas para Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en torno a las 9:15, 9:20 más o menos. Que sobrevivió a la guarida del monstruo, estuvo casi una hora allí metido con Polifemo y ha salido. A pesar de lo que intentaba el presidente del gobierno, echarle la culpa de lo que vaya a pasar dentro de 2 días en el Paseo de la Castellana en Madrid, en el Paseo del Prado. Dice, el que ha perdido las elecciones le dice a él que respete el resultado electoral. Y al rey. Muy bien. Y al rey. O sea. Bueno, pues queremos que dejen sus preguntas sobre la reunión de ayer con el presidente en funciones, futuras e hipotéticas elecciones, posibles actos de partido o no, conjuntos o de la sociedad civil como el del domingo en Barcelona, sobre Israel, la posición del partido respecto al ataque terrorista de Hamas. Bueno, hay muchísimas cuestiones, las escucharemos en torno a las 10 de la mañana más o menos, 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.